¿Qué demonios estás haciendo con mis hijos? La voz de Richard Brown cortó la habitación como una cuchilla. Jasmine Clark se quedó paralizada. Estaba arrodillada en el suelo. Ambos niños, Caleb y Joshua, estaban pegados a ella, sus pequeñas manos aferradas a su camisa. El corazón le golpeaba en el pecho. Señor Brown, por favor. Se estaban haciendo daño. Yo solo que su voz subió de tono. Te di una sola regla. Mantente alejada de mis hijos. ¿Fue tan complicado? Los gemelos lo miraron con ojos muy abiertos y asustados, pero no la soltaron. Y en ese momento, Richard vio algo que le heló la sangre. 3 días antes, Richard Brown estaba convencido de que nadie podía llegar a sus hijos. Caleb y Joshua no eran solo difíciles, eran violentos inalcanzables. Desde que su madre Lauren había muerto 2 años atrás, los niños se habían convertido en algo que Richard no reconocía. Mordían, arañaban, gritaban hasta que las paredes temblaban. 17 niñeras en 8 meses. Todas renunciaron. Richard gastó más de $400,000 en especialistas. Nada funcionó, así que dejó de intentarlo. Contrató a Jasmine Clark para limpiar su casa, no para arreglar a sus hijos. Su trabajo era sencillo: quedarse en el ala este lejos de los niños. Pero al tercer día, Jasmine oyó algo que no pudo ignorar. Un niño con dolor. Soltó todo y corrió a la sala de juegos. Dentro, Caleb estaba lanzando bloques. Joshua se golpeaba la cabeza contra la pared. La niñera actual estaba encerrada en el baño llorando. Jasmine no llamó a nadie para pedir ayuda. Se sentó en el suelo entre ellos, cerró los ojos y empezó a tararear un viejo himno que su abuela solía cantar. Trouble don't last always. En cuestión de minutos, ambos niños se quedaron dormidos en sus brazos. Fue entonces cuando Richard entró. Había recibido una llamada frenética sobre otro episodio. Volvió a casa esperando caos. En cambio, encontró a sus hijos violentos e inalcanzables en paz, en los brazos de una mujer a la que había contratado para limpiar pisos. ¿Qué demonios estás haciendo con mis hijos, Jasmine? Se puso de pie con cuidado. Señor Brown, se estaban haciendo daño. Yo solo me senté con ellos. No tenías derecho, su voz era hielo. Lárgate. Se acabó. Ella no discutió. Se arrodilló una vez más. Tengo que irme, mis amores. Pero ustedes van a estar bien. Los ojos de Caleb se abrieron. Su pequeña voz se quebró. Como mamá. Las lágrimas de Jasmine cayeron. No, cariño. No como mamá. Lo prometo. Salió. En el segundo en que se fue, los 2 niños empezaron a gritar extendiendo los brazos hacia ella, llamando por un nombre que Richard ni siquiera sabía que se habían aprendido. Tuvo que sujetarlos mientras le arañaban el pecho, llorando para que ella volviera. Y Richard se dio cuenta de algo que le revolvió el estómago. Acababa de despedir a la única persona que podía llegar a sus hijos. Esa noche, vio las grabaciones de seguridad una y otra vez, mirando a Jasmine sentarse en medio del caos, mientras sus hijos, sus niños rotos y enfadados, se dirigían hacia ella como si fuera la única cosa que tenía sentido. Al amanecer, Richard ya estaba vestido, llaves en mano. Iba a encontrarla y a traerla de vuelta. Pero antes de que empecemos, dale a like, suscríbete. Y dime desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Porque si alguna vez te has preguntado si Dios todavía te ve en tu momento más oscuro, esta historia te mostrará que sí lo hace. Y a veces, Él envía a alguien que no tiene todas las respuestas, solo un corazón lo bastante valiente, como para sentarse contigo en el dolor. 3 días antes, Richard estaba seguro de que nadie podía llegar a sus hijos, 17 niñeras en 8 meses. Todas renunciaron. La niñera número 14 se fue con marcas de mordidas en el brazo. La niñera número 15 fue encerrada en un armario mientras los niños vertían jugo por debajo de la puerta. La niñera número 17 ni siquiera aguantó 1 hora. Llamó a seguridad desde la entrada y se negó a volver. Richard gastó $400,000 en especialistas, psicólogos infantiles, terapeutas de conducta, personas con títulos y décadas de experiencia. Nada funcionó. Caleb y Joshua tenían 4 años y no habían hablado en meses.
pegaban, gritaban, rompían cosas. Desde que su madre murió 2 años atrás, se habían convertido en niños que Richard no reconocía. Y siendo honestos, él había dejado de intentar reconocerlos porque cada vez que miraba a sus hijos, lo único que veía era el rostro de Lauren la noche en que murió. Y no podía respirar a través de eso. Así que contrató a gente para que lo hiciera por él. La señora Holloway, la administradora de la finca, finalmente dijo lo que todos pensaban. Señor, quizá necesitamos dejar de lado un poco la crisis de cuidado infantil y centrarnos en mantener esta casa funcionando. Déjeme contratar a alguien para la limpieza. Usted puede resolver lo de los niños por separado. Richard estuvo de acuerdo sin levantar la vista de su escritorio. Para el viernes, la señora Holloway ya había encontrado a alguien. Se llama Jasmine Clark, 28 años. Tranquila. Buenas referencias. Empezará el lunes. ¿Bien? Y señor, la mantendré solo en el ala este, lejos de los niños. Está aquí para limpiar, no para involucrarse en lo que sea que esté pasando arriba. Richard asintió. Bien. El lunes por la mañana, Jasmine Clark se paró frente a la propiedad de los Brown mirando hacia la casa. Era hermosa, fría, el tipo de casa que se veía perfecta por fuera y rota por dentro. Ya había visto casas así antes. La señora Holloway la recibió en la puerta. Trabajarás en el ala este, la sala de estar, la cocina, los pasillos principales. El ala oeste está fuera de límites. Allí están los aposentos privados de la familia. ¿Los niños?, preguntó Jasmine. La expresión de la señora Holloway cambió. Algo triste, algo cansado. Los hijos del señor Brown viven en el ala oeste. No los verás. Y es lo mejor, querida. ¿Entendido? Bien. La mujer mayor comenzó a irse, luego se detuvo. Señorita Clark, usted parece una chica dulce. El salario es bueno. Por favor, no cruce ningún límite. No lo haré. Pero incluso mientras lo decía Jasmine, oyó algo desde el piso de arriba. Un golpe, luego otro. Y después la voz de un niño aguda y desesperada quebrándose. El rostro de la señora Holloway se tensó. Ignora eso. Pasará. Se fue. Jasmine quedó sola en el pasillo aferrando el trapeador, escuchando el sonido que venía de arriba. Golpes, gritos. No era ira, era algo más profundo. Dolor. Ese sonido lo había escuchado antes. En su propia voz. 22 años atrás, después del incendio que mató a sus padres. Jasmine se obligó a empezar a limpiar para distraerse. Pero el sonido del llanto propio no se apagaba, y algo dentro de ella lo sabía alguien. Arriba estaba gritando y nadie estaba escuchando. El primer día fue tranquilo. Jasmine limpió con manos cuidadosas. Pisos de madera, encimeras de mármol. Habitaciones perfectas y vacías a la vez. Notó detalles, fotos de una mujer rubia hermosa por todas partes, riendo radiante viva. Pero todas eran antiguas de 2 años o más. No había fotos recientes ni dibujos de niños en el refrigerador, ni juguetes fuera de lugar, ningún rastro de que una familia viviera allí. Solo silencio. Y de vez en cuando desde arriba el sonido de algo rompiéndose. El segundo día fue igual. Jasmine mantuvo la cabeza baja, se quedó en el ala este como le habían indicado, pero no podía dejar de oírlo. Golpes del ala oeste, gritos, luego largos momentos de nada. Vio a la niñera actual una vez, una joven con ojeras profundas caminando por el pasillo como si cruzara una zona de guerra. ¿Estás bien?, preguntó Jasmine. La mujer la miró como si hubiera dicho algo absurdo. Aléjate de esos niños, susurró. No están bien. Luego desapareció escaleras arriba. Jasmine volvió a trapear, pero su pecho estaba apretado. Había algo mal en esa casa. Algo más profundo que suciedad o desorden. El tercer día comenzó igual. Jasmine estaba limpiando el pasillo del segundo piso cerca del ala oeste, pero sin cruzar la línea invisible que la señora Holloway había marcado. Entonces lo oyó. No un berrinche, no ira. El sonido de un niño rompiéndose por dentro. Crash, crash, crash rítmico, desesperado. Luego un rugido de gritos.
doloroso, como si algo dentro estuviera desgarrándose. Las manos de Yasmín se congelaron en el mango del trapeador. Conocía ese sonido. Pasos apresurados pasaron a su lado. La niñera con el rímel corrido corrió al baño y cerró la puerta con llave. No puedo, sollozaba desde dentro. No puedo hacer esto más. Yasmín se quedó allí, el corazón latiendo con fuerza. La señora Holloway estaba abajo. El señor Brown no estaba en casa. Y arriba un niño se estaba dañando. Soltó el trapeador. Sus pies se movieron antes que su mente pudiera detenerlos. La puerta de la sala de juegos estaba entreabierta. Dentro un niño lanzaba bloques de madera contra la pared. No con fuerza, solo perdido, como si no supiera qué hacer con sus manos. El otro niño estaba en la esquina balanceándose hacia adelante y atrás, golpeándose la cabeza contra la estantería. Lento. Constante. Tratando de detener algo que no podía detener. La habitación estaba destruida. Juguetes por todas partes, libros rotos, un marco de fotos en el suelo con el vidrio hecho añicos, el rostro sonriente de la mujer rubia mirándola desde los restos. Los niños ni siquiera vieron a Yasmín. Estaban atrapados dentro de sí mismos. Ella recordó ese lugar. Había estado allí cuando tenía 6 años después del incendio. Yasmín no pidió ayuda, no los agarró, no gritó. Entró en la habitación, se sentó en el suelo entre ellos y cerró los ojos. Durante 5 minutos, solo respiró. Luego, suavemente empezó a tararear. La canción que su abuela cantaba cuando el mundo era demasiado grande y demasiado roto. Trouble don't last always. El niño que lanzaba bloques disminuyó el ritmo. El que golpeaba su cabeza se detuvo. Ambos se giraron hacia su voz y lentamente, muy lentamente se acercaron. Uno se apoyó en su lado izquierdo, el otro en el derecho. Los brazos de Yasmín los rodearon sin pensarlo. «Lo sé», susurró. «Sé que duele». Fue entonces cuando oyó los pasos pesados, rápidos, furiosos. La puerta se abrió de golpe. Richard Brown estaba allí, teléfono en mano, furia en los ojos. Y Yasmín supo que acababa de cruzar la línea que no debía cruzar. ¿Qué demonios estás haciendo? La voz de Richard no era fuerte. Era fría, afilada, el tipo de ira que corta más profundo que los gritos. Yasmín levantó la vista aún sosteniendo a los niños. Su corazón golpeó con fuerza contra sus costillas. «Señor Brown, por favor». «Te di una sola instrucción». Él avanzó hacia la habitación. «Mantente alejada de mis hijos». Una sola instrucción. ¿Fue tan difícil? Los niños gimieron y se aferraron aún más a Yasmín. Ella se puso de pie lentamente, con cuidado, intentando no perturbarlos. «Señor, se estaban haciendo daño. Yo los escuché. Y solo... ¿Solo qué? ¿Decidiste que sabías más que todas las personas a las que he pagado para ayudarles?» Sus ojos recorrieron la habitación destrozada. La sangre en la frente de Joshua. Las marcas en las manos de Caleb. ¿Están heridos, tú? No, la voz de Yasmín fue firme. No los toqué hasta que ellos estuvieron listos. Solo me senté con ellos. Richard la miró. Miró a sus hijos. Ahora estaban quietos, aferrados a esa mujer como si fuera lo único sólido en su mundo. «¿No sabes nada sobre mis hijos?», dijo su voz más baja pero igual de tajante. «Llevas aquí 3 días. Sé cómo se ve un niño cuando está de duelo y nadie habla su idioma». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. La mandíbula de Richard se tensó. «Vete. Has terminado aquí. La señora Holloway se encargará de tu último pago». Yasmín no discutió. Se arrodilló, miró a Caleb y Joshua. Sus ojos estaban muy abiertos, asustados. «Tengo que irme, mis amores», susurró. «Pero ustedes van a estar bien, lo prometo». La pequeña voz de Caleb se quebró. «¿Como mamá?». La pregunta lo detuvo todo. Los ojos de Yasmín se llenaron de lágrimas. Acarició su mejilla con suavidad. «No, cariño. No como mamá. Yo estaré bien, lo prometo». Se puso de pie y pasó junto a Richard sin mirarlo. En el instante en que cruzó el umbral, los 2 niños empezaron a gritar. «¡No, ya, sí vuelve!».
Intentaron correr tras ella. Richard tuvo que mantenerlos contra su pecho, mientras sus pequeños puños lo golpeaban. Sus voces desgarraban la casa, crudas, desesperadas. «Por favor, no te vayas, no nos dejes». Richard los sostuvo con fuerza, pero ellos luchaban estirando los brazos hacia la puerta vacía. Y Richard sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Algo que llevaba encerrado 2 años. Porque sus hijos no gritaban solo porque Jasmine se iba. Gritaban porque todas las personas que habían amado se habían ido. Y él acababa de hacerlo pasar otra vez. En el pasillo la señora Holloway estaba de pie con un sobre. «Intenté advertirte», dijo en voz baja. Jasmine tomó el sobre sin abrirlo. Sus manos temblaban. «No son niños malos, señora Holloway. Solo están asustados. El señor Brown no quiere oír eso». La voz de Jasmine se quebró. «Porque les está enseñando a llorar solos. Y eso es lo más cruel que puedes hacerle a un niño». Los gritos arriba se hicieron más fuertes. La señora Holloway miró hacia el techo, luego a Jasmine. «¿Qué hiciste ahí dentro?» «En todos mis años nunca los oí sonar así. No hice nada». Jasmine se secó los ojos. «Solo no corrí». Arriba Richard estaba sentado contra la pared. Los 2 niños, por fin exhaustos, dormían en sus brazos. Habían gritado durante 20 minutos seguidos. Ahora solo sollozaban y temblaban con los rostros enterrados en su camisa. La habitación aún olía a lavanda. A ella. Caleb aferraba el paño azul de limpieza que Jasmine había dejado caer. Los dedos de Joshua buscaban algo en el aire, algo que ya no estaba allí. En cuestión de minutos ambos se quedaron dormidos. Richard se quedó allí mirando la nada. Era la primera vez que los sostenía así en más de 1 año. La primera vez que ellos se lo permitían. Y solo había ocurrido porque estaban rotos. Miró sus rostros, los ojos de Lauren, la nariz de Lauren, todo de Lauren. El pecho le dolió. Sacó su teléfono, abrió la aplicación de seguridad y encontró las grabaciones de hacía 20 minutos. Vio a Jasmine entrar en el caos. Bloques volando cerca de su cabeza. Ella ni se inmutó. Se sentó, cerró los ojos, simplemente respiró, mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Luego empezó el tarareo. Sus hijos se detuvieron, se giraron, se acercaron a ella como si fuera gravedad. Las manos de Richard temblaron mientras miraba. Le susurró a la habitación vacía. «¿Qué hiciste?» Pero incluso al decirlo supo que esa no era la pregunta correcta. La verdadera era: ¿qué vieron en ti que no ven en mí? Richard no dejó la sala de juegos durante horas. Se quedó sentado en el suelo con sus hijos durmiendo en sus brazos, temeroso de que si se movía, ellos despertarían gritando otra vez. La casa estaba silenciosa ahora. Demasiado silenciosa. A las 11 la señora Holloway golpeó suavemente la puerta. «Señor, ¿quiere que los lleve a la cama?» No, su voz era áspera. «Yo puedo». Llevó a cada niño a su habitación uno por uno. Los acostó en sus camas. No despertaron. Solo se acurrucaron alrededor del paño azul que Jasmine había dejado sosteniéndolo, como si fuera lo único que los mantenía seguros. Richard se quedó allí mirando cómo dormían. ¿Cuándo fue la última vez que los había arropado? ¿Cuándo había sido la última vez que había estado en esa habitación después del anochecer? No podía recordarlo. Abajo Richard fue a su despacho, cerró la puerta y se sentó en su escritorio a oscuras. Abrió su portátil y buscó el expediente de Jasmine. Era delgado, casi vacío. Diploma de secundaria. 3 años de experiencia como empleada doméstica. 2 referencias de familias para las que había trabajado. Apenas lo había mirado cuando la contrató, solo buscó señales de alarma y siguió adelante. Ahora leyó cada palabra. Una referencia destacaba: «Una familia de Atlanta, Jasmine. Fue maravillosa con nuestra casa, pero fue extraordinaria con nuestro hijo Marcus, que tiene autismo. Durante sus crisis, ella era la única persona a la que él permitía acercarse. No intentaba arreglarlo ni calmarlo. Solo se sentaba con él y de alguna manera eso era suficiente». Richard la leyó 3 veces. Luego abrió las grabaciones de seguridad.
Vio el día 1 Jasmine deteniéndose frente a la foto de Lauren en el pasillo, su mano extendiéndose para tocar el marco, sus labios moviéndose susurrando algo que la cámara no captaba. Día 2. Los niños teniendo una rabieta abajo. Jasmine, deteniéndose a mitad de una tarea, todo su cuerpo tenso como si cada instinto le dijera que fueras a ayudarlos, pero no lo hizo. Se obligó a permanecer en el ala este como le habían indicado. Día 3, el momento en que todo cambió. Richard la vio entrar en la sala de juegos, vio bloques volar cerca de su cabeza. Ella no se estremeció, no dudó. Simplemente se sentó y cerró los ojos. Durante 5 minutos completos se quedó allí mientras sus hijos desataban su furia a su alrededor. Luego comenzó el tarareo. Apenas audible en la cámara, pero él podía ver el movimiento de sus labios. Sus hijos se detuvieron, se giraron, avanzaron hacia ella como si fuera la única cosa en el mundo que tenía sentido. Richard amplió la imagen de su rostro. Sus ojos estaban cerrados, pero lágrimas corrían por sus mejillas. No estaba actuando, no estaba intentando arreglarlos, estaba sobreviviendo con ellos. Vio la grabación una y otra vez. A medianoche la señora Holloway le llevó té. Señor, necesita dormir. Durmieron. Margaret, su voz se quebró. Por primera vez en semanas durmieron sin medicación, sin 2 horas de gritos. Simplemente durmieron. Ella se sentó frente a él porque entendía algo que el resto no. ¿Qué preguntó Richard? Que ellos no necesitan a alguien que los arregle. Necesitan a alguien que los vea. Richard se llevó la cabeza entre las manos. No puedo ni mirarlos sin ver a ella, sin ver todo lo que perdí. Sé que Lauren habría sabido qué hacer. Ella siempre sabía. La voz de la señora Holloway fue suave pero firme. Lauren habría contratado a alguien que supiera qué hacer. Y usted lo hizo. Solo que la echó. Richard levantó la mirada. ¿Qué se supone que haga ahora? Usted sabe lo que tiene que hacer. Él lo sabía. Pero decirlo en voz alta parecía imposible. A la 1 de la mañana Richard revisó a los niños otra vez. Seguían dormidos. Joshua murmuraba algo. Richard se inclinó. «Jessie, por favor, no te vayas como mamá». Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el pecho. Ya la habían nombrado. Ya se habían apegado a ella. En apenas 3 días, ella se había convertido en lo que 17 profesionales no habían logrado ser en 8 meses. Seguridad. Richard se sentó en la mecedora que Lauren usaba, la misma con la que los alimentaba cuando eran bebés. Recordó su voz, su risa, la forma en que les cantaba. Recordó su silencio después de su muerte, su distancia, su incapacidad de mirar a sus hijos sin desmoronarse. «Lo siento», susurró hacia la oscuridad. «Lo siento tanto». Al amanecer, Richard ya estaba duchado, vestido con las llaves en la mano. La señora Holloway lo encontró en la cocina. «Señor, son las 6:30 de la mañana. ¿A dónde va a arreglar el mayor error que he cometido?» Ella sonrió, cansada pero aliviada. Ya era hora. El apartamento de Jasmine estaba frío. Ella estaba sentada en la mesa pequeña junto a la ventana mirando el aviso de desalojo. 30 días. El café se le había enfriado. 1 hora antes sonó su teléfono. La agencia de empleo. «Señorita Clark, hemos sido notificadas de su despido de la casa Brown». Ella cerró los ojos. «Entiendo. Puede que tengamos otra colocación, pero...» La mujer dudó. «Esta es su segunda terminación en 6 meses, ambas por contacto no autorizado con miembros del hogar. Eso dificulta encontrarle trabajo». «Lo sé». Cuando terminó la llamada, Jasmine se quedó sentada largo rato. $89 en su cuenta. Sin trabajo. La renta vencía en 3 semanas. Tomó su bolso y salió. La parada del autobús estaba a 2 cuadras. Encontraría algo. Siempre lo hacía. El aire frío de la mañana le golpeó el rostro al salir. Octubre en Boston era despiadado. No se dio cuenta del auto negro estacionado al otro lado de la calle. Richard había estado sentado allí durante 20 minutos, aferrado al volante tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Lo siento», no parecía suficiente. «Me equivoqué», sonaba demasiado simple.
Te necesito, sonaba desesperado. Pero cuando Yasmín salió de su edificio envuelta en un suéter enorme caminando hacia la parada del autobús, él bajó del coche antes de poder arrepentirse. Señorita Clark. Ella se dio la vuelta. Su rostro pasó de la confusión a una cautela inmediata. Señor Brown. Él caminó hacia ella, las manos en los bolsillos, porque no sabía qué más hacer con ellas. Necesito hablar con usted. Por favor, si esto es por la queja de la agencia, no voy a pelearla. No hay ninguna queja, su voz se quebró. Vine a disculparme. Yasmín dejó de caminar. Un autobús pasó entre ellos rugiendo. Cuando se marchó, quedaron allí de pie en una acera de Dorchester. Dos personas que habían visto el dolor del otro y no sabían qué hacer con ello. Mi hijo durmió toda la noche, dijo Richard en voz baja. La primera vez en 2 meses. Cuando despertaron esta mañana preguntaron por usted por su nombre. No han formado una frase completa en semanas. Y pidieron por Jassy. Yasmín apartó la mirada parpadeando con fuerza. Vi las grabaciones. Todas. Él dio un paso más cerca. Vi lo que hizo. Cómo se sentó ahí mientras todo se venía abajo alrededor. Y ellos lo sabían. De alguna manera sabían que usted no iba a huir. Rompí sus reglas, susurró Yasmín. Mis reglas estaban equivocadas, dijo él como si lo hubiera practicado toda la noche. Quiero que vuelva. No como empleada doméstica, como alguien que entiende a mis hijos de una manera que yo no. Ella negó con la cabeza. Señor Brown, no tengo títulos. No tengo formación. Yo solo... Usted es alguien que los ve, su voz descendió. Eso es lo que necesitan. Lo que yo necesito. Yasmín lo observó con atención. Vio agotamiento, desesperación, pero también algo intentando sobrevivir bajo todo eso, esperanza. Si regreso, dijo lentamente, las cosas tienen que ser diferentes. Lo que usted necesite. Trabajo con los niños, no alrededor de ellos. No más puertas cerradas ni habitaciones prohibidas. De acuerdo. Y usted tiene que estar ahí también. Lo miró fijamente. No escondido en su oficina, presente con sus hijos. Ellos necesitan a su padre, no solo su dinero. Eso le dolió. Ella lo vio en la forma en que su mandíbula se tensó, pero él no apartó la mirada. Lo intentaré. Intentarlo no basta, su voz era suave pero firme. Ellos necesitan que esté ahí. Realmente ahí. Un largo silencio. Un camión de reparto pasó retumbando. Sí, dijo por fin Richard. Tiene razón, estaré ahí. ¿Cuándo quiere empezar? Richard miró su reloj. Tengo 2 niños pequeños que llevan 8 horas pidiendo por usted. ¿Qué tal ahora? Yasmín pensó en su aviso de desalojo, en su cuenta vacía, en su futuro incierto. Luego pensó en los rostros de Caleb y Joshua pegados a ella, en sus voces llamándola. Déjeme recoger mis cosas. El trayecto de regreso fue silencioso al principio. Richard mantenía los ojos en la carretera. Yasmín miraba la ciudad cambiar, su barrio que daba paso al de él, edificios más altos, calles más limpias. 2 mundos distintos. ¿Puedo preguntarte algo? Rompió el silencio él. Sí. Ayer cuando te sentaste con ellos pudiste haberte lastimado. Ellos han herido a personas antes. ¿Por qué no te fuiste, Yasmín? Guardó silencio un momento. Luego dijo. Cuando tenía 6 años, mis padres murieron en un incendio. Yo sobreviví escondida en un armario. Durante 3 años después de eso, no hablé con nadie excepto con mi abuela. Las manos de Richard se tensaron en el volante. Todos intentaron arreglarme, continuó ella. Doctores, terapeutas, maestros. Todos tenían métodos y estrategias. Miró hacia él. Pero mi abuela solo se sentaba conmigo en el suelo en silencio. No intentaba hacerme hablar o sonreír o ser normal. Solo se quedaba. Y eso ayudó. Eso me salvó. La voz de Yasmín era suave. Sus hijos no están rotos, señor Brown. Están de duelo. Y el duelo no necesita arreglo. Necesita testigos. Richard no dijo nada. Pero ella lo vio limpiarse los ojos rápidamente, como si no quisiera que ella lo notara. Cuando llegaron a la casa, la señora Holloway estaba en los escalones de la entrada.
Su rostro se iluminó al ver a Jasmine en el asiento del pasajero. ¡Ay, gracias a Dios! Antes de que alguien pudiera decir algo, se oyó un sonido dentro. Pasos rápidos desesperados. La puerta principal se abrió de golpe. Entonces Caleb y Joshua estaban allí con camisetas naranjas a juego, sus caras pasando de confusión a shock, y luego a algo que parecía puro alivio, como si acabaran de encontrar aire después de ahogarse. Jassy. No caminaron. Corrieron a toda velocidad, sin dudar, como niños que acaban de encontrar la única cosa en el mundo que tiene sentido. Jasmine apenas tuvo tiempo de arrodillarse antes de que ellos se estrellaran contra ella. El impacto casi la tumbó. Ella los sostuvo, los abrazó, sintió sus pequeños cuerpos temblando de puro alivio. «Volviste», susurró Caleb contra su hombro. «Volviste. Les prometí que estarían bien», dijo Jasmine con la voz quebrándose, y lo decía en serio. Joshua se separó apenas lo suficiente para mirarla. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Luego, sin aviso, se inclinó y besó su mejilla. Caleb hizo lo mismo en el otro lado, los dos al mismo tiempo. Puro, espontáneo, real. «Te queremos, Jassy», dijeron juntos, y Jasmine no pudo contener las lágrimas. «Yo también los quiero, mis bebés. Muchísimo». Richard se quedó congelado junto al coche. Su maletín colgaba de su mano olvidado. No podía moverse, ni hablar, ni respirar. Esos eran sus hijos violentos, inalcanzables, rotos. Los niños que habían mordido, arañado y aterrorizado a 17 profesionales entrenados, y estaban besándola, sonriendo, hablando en oraciones completas, mostrando un cariño que él no había visto desde que Lauren murió. Parecían felices. ¿Cuándo fue la última vez que los había visto felices? La señora Holloway se acercó limpiándose los ojos con el delantal. «Bueno», susurró. «Supongo que eso responde la pregunta». La garganta de Richard se cerró. «¿Cómo no lo sé, señor?», respondió ella. «Pero sea lo que sea, es real». Jasmine llevó a los dos niños hacia la casa. Eran pequeños para 4 años, y se aferraban a ella como si fuera lo único que los mantenía en la tierra. Al pasar junto a Richard, ella se detuvo. «Señor Brown, ¿le gustaría entrar? Los niños quizá quieran mostrarle algo». Él asintió. No encontraba palabras. Dentro, los niños la guiaron a la sala de juegos, la misma que seguía destruida desde el día anterior. Richard lo siguió despacio, permaneciendo en la puerta. Joshua recogió el marco de fotos roto con la imagen de Lauren. Su rostro se puso serio. Mamá se rompió. Jasmine se arrodilló y tomó el marco con suavidad. «El vidrio se rompió, cariño. Pero mamá no está rota. Solo está en otro lugar ahora. Un lugar seguro». «¿El cielo?», preguntó Caleb en voz baja. «Así le llaman algunos. Un lugar donde nada duele». La voz de Joshua se volvió más pequeña. «Todavía nos quiere Jasmine», los abrazó a ambos. «Oh, mi amor, sí. Los quiere muchísimo. El amor no desaparece solo porque alguien se va. Se queda aquí». Tocó el pecho de Joshua, luego el de Caleb. «Para siempre». Caleb la miró. «¿Cómo lo sabes?». «Porque mi mamá y mi papá se fueron al cielo cuando yo era pequeña y aún siento su amor todos los días». El pecho de Richard se hundió. Era la primera vez que alguien hablaba de Lauren directamente con sus hijos. Él lo había prohibido. Pensó que los alteraría, pero no lo estaban. Estaban sanando. Jasmine levantó la vista y lo vio en la puerta. «Señor Brown, ¿quiere ayudarnos a limpiar?». Él abrió la boca, luego la cerró. Caleb lo vio y su rostro se iluminó. Daddy Jassy volvió. «Estamos limpiando para mamá, para mamá. No a pesar de ella, no para olvidarla. Para ella». Las piernas de Richard se debilitaron, pero entró en la habitación y se sentó en el suelo todavía con su traje. Joshua trepó a su regazo sin dudar. Richard se quedó inmóvil. Sus brazos subieron lentamente con cuidado, como si sostuviera algo frágil, pero Joshua solo apoyó su cara en el pecho de su padre y se quedó allí respirando con él.
Y Richard comprendió algo que lo destrozó por dentro. Era la primera vez en más de un año que sostenía a su hijo así. La primera vez que Joshua lo permitía. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de mañanas que no empezaban con gritos. Desayunos donde Richard se sentaba a la mesa con sus hijos en lugar de esconderse en su oficina. Pequeños momentos que parecían milagros. Jasmine trabajaba con los niños con suavidad. No los empujaba, no los forzaba. En el jardín les preguntaba, ¿cómo se siente la tristeza? ¿Dónde la sienten en el cuerpo? Caleb señalaba su pecho. Aquí, como si fuera muy pesado. Muy bien, cariño. Estás aprendiendo a nombrarla. Joshua era más callado, pero ahora hablaba. Frases completas. Le contaba a Jasmine sobre sus sueños sobre mamá, sobre lo que extrañaba. Un día Richard observaba desde la ventana de la cocina café en mano. Sus hijos reían de verdad, reían jugando en el jardín con Jasmine, corriendo entre las hojas caídas. ¿Cuándo había escuchado ese sonido por última vez? La señora Holloway se colocó a su lado. Son niños distintos, señor. Y usted también lo es. Richard la miró. Ahora sonríe, dijo ella simplemente, no muy seguido. Pero lo hace. Él no supo qué responder. Esa tarde Richard llegó temprano a casa, algo que hacía cada vez más a menudo. Él les leía cuentos antes de dormir, historias sobre caballeros valientes y dragones sobre niños que se perdían y encontraban el camino a casa. Caleb se acurrucaba a su lado izquierdo, Joshua al derecho, y simplemente escuchaban. A veces Joshua se dormía a mitad del cuento. A veces Caleb hacía preguntas. Daddy, ¿crees que mamá puede escucharnos desde el cielo? Y Richard tenía que tragar con fuerza antes de responder. Creo que sí, cariño. Creo que lo escucha todo. Estaban sanando despacio con cuidado como huesos rotos, que por fin empiezan a soldarse. Pero el sábado por la tarde todo cambió. Sonó el timbre. Richard estaba en su despacho. Jasmine estaba arriba con los niños ayudándolos a organizar sus juguetes. La señora Holloway abrió la puerta. Su rostro palideció. Señor llamó escaleras arriba con la voz tensa. «Tiene visita». Richard bajó preguntándose quién aparecería sin avisar un sábado. Y entonces la vio. Patricia Whitmore estaba en su vestíbulo. La madre de Lauren. Elegante, fría traje de diseñador, el cabello perfectamente arreglado. No había vuelto a esa casa desde el funeral hacía 2 años. Decía que era demasiado doloroso. Ahora estaba allí examinándolo todo con ojos afilados. Richard, su voz era controlada, cortante. «Tenemos que hablar de mis nietos». Algo en su tono hizo que el estómago de Richard se hundiera. Esto no era una visita amistosa. Patricia no esperaba que, no, claro que no, dijo ella entrando más, sus tacones repicando sobre el mármol. He estado oyendo reportes muy preocupantes de tus vecinos sobre cambios en esta casa, sobre una mujer viviendo aquí. La mandíbula de Richard se tensó. He contratado a una cuidadora de tiempo completo para los niños. ¿Una cuidadora? La sonrisa de Patricia no llegó a los ojos. ¿Así lo llamamos ahora? ¿Arriba, Jasmine? Oyó voces. No entendía las palabras, pero sí el tono. Se puso rígida. ¿Quién está aquí?, preguntó Caleb. No lo sé, cariño. Sigamos jugando, sí. Pero la voz de abajo se hizo más fuerte, más cortante, y Jasmine supo que la paz que habían construido sería puesta a prueba. Patricia no perdió tiempo. En el despacho de Richard, puerta cerrada, expuso todo con frialdad. He contactado a mis abogados. Estoy solicitando custodia de emergencia de Caleb y Joshua. La sangre de Richard se heló. ¿Qué dices? Estoy protegiéndolos, respondió ella con calma. Protegiéndolos de esto que has creado. Una mujer joven viviendo en esta casa contigo y mis nietos. Es inapropiado, Richard. Y cuando los jueces se enteren, ella es su cuidadora. Ha ayudado a los niños más que nadie. Es una empleada doméstica con un diploma de secundaria. Los ojos de Patricia se entrecerraron. Y es negra. Richard sintió un latigazo de furia. Patricia, no soy prejuiciosa, pero ¿sabes cómo parece esto?, continuó ella.
Un viudo rico, una mujer joven negra viviendo bajo su techo cuidando de sus hijos. La gente ya está hablando. Basta, Richard se puso de pie. Basta ahora mismo, no voy a parar, respondió ella. Lauren confiaba en mí para proteger a sus hijos, y no voy a permitir que arruines su futuro porque estás solo, y ella. ¿Ella qué? La voz de Richard era hielo. Dilo, Patricia. Di lo que realmente quieres decir. El rostro de ella se endureció. Quiero decir que voy a solicitar la custodia. Y cuando la obtenga, ella se irá y mis nietos estarán donde deben estar. Arriba, Yasmín hacía la maleta. Había oído suficiente. La voz de Patricia atravesaba la casa como un cuchillo. Las palabras inapropiado, custodia, situación peligrosa resonaban en su cabeza. Ella sabía lo que esto era. Sabía en qué se convertiría. Richard la encontró en su habitación con la bolsa sobre la cama. ¿Qué estás haciendo? Facilitándote las cosas, no lo miró. Si me voy, ella no tiene caso. Tú no eres el problema, soy exactamente el problema. La voz de Yasmín se quebró. Soy una mujer negra cuidando niños blancos. Para ella, para mucha gente, eso me hace invisible o peligrosa. Nada en medio. Entonces la enfrentaremos. No puedes luchar contra 100 años de esto en una sola audiencia. Antes de que Richard pudiera responder, escucharon voces pequeñas en la puerta. Caleb y Joshua estaban allí con los ojos muy abiertos, los rostros pálidos. Ya se va, susurró Caleb. El corazón de Yasmín se hizo añicos. Mis amores, yo. No gritaron los dos al mismo tiempo. Corrieron hacia ella, la abrazaron, se aferraron a su ropa como si su vida dependiera de ello. Prometiste, sollozó Joshua. Prometiste que te quedarías. Todos se van. La voz de Caleb se quebró. Mamá se fue. Todas las niñeras se fueron. Tú no puedes irte también. Yasmín cayó de rodillas abrazándolos fuerte. No quiero irme, bebés. No quiero. Joshua alzó la mirada temblando. ¿Es porque somos malos? Todo se detuvo. Richard se arrodilló junto a ellos. ¿Qué? Caleb lloraba ahora sin control, su pequeño cuerpo sacudido. Las niñeras se fueron porque éramos malos. Golpeábamos a las niñeras y les gritábamos, dijo Caleb entre sollozos. Ya sí se va porque nosotros también somos malos. No, la voz de Yasmín fue feroz. No, no, no. Ustedes no son malos. Nunca han sido malos. Pero lastimamos a la gente, dijo Joshua. Rompimos cosas, gritamos. Porque estaban heridos, respondió Yasmín tomando sus caritas entre sus manos. Y nadie sabía cómo ayudarlos a sentir un poco menos de dolor. Pero eso no los hace malos. La voz de Richard era espesa, cargada de culpa. Niños, necesito decirles algo. Algo que debí decir hace mucho tiempo. Ellos lo miraron. Es culpa mía que las niñeras se fueran, confesó. Porque nunca les enseñé cómo entenderlos. Ni siquiera intenté entenderlos yo mismo. ¿Por qué, Daddy?, susurró Caleb. La voz de Richard se quebró. Porque mirarlos dolía. Porque se parecen a mamá y me recordaba que ella ya no estaba y yo me escondí. Y eso estuvo mal. Muy mal. Joshua se trepó a su regazo. Estabas triste como nosotros, sí. Estaba triste como ustedes. Yassi dice que está bien estar triste, dijo Caleb en voz baja. Dice que mamá querría que estemos felices y tristes. Richard miró a Yasmín por encima de las cabezas de los niños. Sus ojos estaban húmedos. Tiene razón, susurró. Tiene absolutamente razón. Y en ese momento algo cambió. Richard se puso de pie, aún sosteniendo a Joshua. Ya no vamos a escondernos. No de Patricia. No de nadie. Vamos a pelear esto juntos. Yasmín negó con la cabeza. Richard, si me quedo, podrías perderlos. Si te vas, ya los perdí. Su voz era firme, clara. Vamos a hacer esto bien. Vamos a decir la verdad. Y confiar en que la verdad será suficiente. Y si no lo es, entonces lidiaremos con lo que venga. Pero lo haremos como una familia. La palabra flotó en el aire. Familia. Yasmín miró a los niños, miró a Richard, a ese caos hermoso y roto en el que se habían convertido juntos. Está bien, susurró.
Peleamos. La audiencia de custodia duró 3 horas. El abogado de Patricia pintó exactamente el cuadro que ella quería. Un viudo devastado, un hogar inestable, una cuidadora no calificada creando confusión en niños vulnerables. El abogado de Richard presentó las grabaciones. Antes de Jasmine, niños violentos. Aislados sin hablar. Después de Jasmine, niños comunicativos afectuosos sanando. El juez pidió hablar con Caleb y Joshua en privado. Cuando regresó 30 minutos después, su rostro estaba más suave. Estos niños son notablemente articulados sobre sus emociones, dijo. Hablaron de extrañar a su madre, de sentirse tristes a veces, y de cómo la señorita Clark los ayudan a hablar de su mamá sin sentir miedo. Miró sus notas y leyó. Caleb dijo, antes de Jassy no podíamos decir mamá, porque Daddy se ponía muy triste. Ahora podemos recordarla juntos. El rostro de Patricia se volvió pálido. El juez se quitó los lentes. Señora Whitmore, entiendo que su preocupación nace del amor, pero la evidencia muestra que estos niños están prosperando. A esta corte le importan los resultados, no los currículums. Petición denegada. 3 meses después, Patricia regresó. Sin abogados, sin amenazas. Se quedó en la entrada con una carta escrita a mano. Me equivoqué, le dijo directamente a Jasmine. Vi lo que me enseñaron a ver, no lo que realmente había allí. La garganta de Jasmine se cerró. Usted estaba protegiendo la memoria de su hija. Lo entiendo. Lauren te habría amado, dijo Patricia con la voz quebrándose. Te habría confiado a sus hijos de inmediato. Yo no pude ver más allá de mi propio dolor. Se quedaron allí un momento. Luego Patricia tomó la mano de Jasmine. Gracias, susurró. Por amar a mis nietos cuando yo estaba demasiado rota para hacerlo bien. 6 meses después del primer día, Richard estaba en el dormitorio de los gemelos, sosteniendo un marco con una foto. La foto. Caleb y Joshua con sus camisetas naranjas besando las mejillas de Jasmine, mientras ella sonreía radiante, los niños tranquilos, seguros. Él la había tomado sin pensar, conmovido, sin comprender aún lo que veía. Ahora sí lo comprendía. Colgó el marco en la pared junto a las fotos de Lauren, no para reemplazarla, sino para honrarla, amando a sus hijos como ella habría querido. Esa noche llegó un nuevo ritual. Los niños se arrodillaron junto a sus camas, manos juntas. Caleb habló primero: Dios bendiga a mamá en el cielo. Dile que estamos bien ahora. Luego Joshua. Y bendice a Jassy aquí. Gracias por no dejar que se fuera. Y juntos añadieron: y bendice a Daddy. Ya no tiene miedo. Jasmine los arropó y besó sus frentes. Richard observaba desde la puerta. Ella salió, y se quedaron de pie unos segundos en un silencio cómodo. Gracias, susurró Richard, por no huir. Gracias por hacerme dejar de esconderme. Desde la habitación 2 voces pequeñas llamaron: «Jassy, Daddy, ¿los queremos?» «Nosotros también los queremos», respondieron al unísono. Más tarde Richard se sentó solo en su despacho mirando los documentos sobre su escritorio. Papeles de cotutela, firmados, archivados, oficiales. Si algo le pasaba, Jasmine criaría a sus hijos, no el Estado, no parientes lejanos. Ella. Porque la familia no es con quien naces. Es quien se queda cuando quedarse es lo más difícil. Es quien se queda cuando quedarse es difícil. Sus hijos habían encontrado su voz. Él había encontrado el camino de regreso a la paternidad. Y Jasmine había encontrado aquello que había buscado desde aquel incendio hacía 22 años, un hogar que no se incendiara. Richard alzó la mirada hacia el techo, hacia donde imaginaba que estaría el cielo. «Espero que los veas», Lauren susurró. «Espero que veas cuánto se les quiere». Y en el silencio de ese momento sintió algo que no había sentido en 2 años: paz. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque por fin había dejado de huir de él. Y en esa rendición encontró algo que nunca esperó: gracia. El tiempo perfecto de Dios en la forma de una mujer que limpiaba pisos, pero sanaba almas. Una mujer que enseñó a sus hijos a hablar,
y le enseñó a él a escuchar. Una mujer que demostró que a veces la historia de amor más grande no es romántica. Es la elección de quedarse cuando irse sería más fácil. Arriba, en una habitación ahora pintada de un cálido amarillo en lugar del azul frío, dos pequeños dormían en paz, soñando con su mamá en el cielo y con su Jassy aquí en la tierra. Las dos amándolos las dos, sosteniéndolos las dos, siendo parte de la misma historia de redención. Y por la mañana, cuando el sol salió sobre Boston, esta familia imperfecta, poco convencional, bellamente rota y sanando, despertaría unida. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo.